Hola, buenos días. Estamos en una nueva sesión de los ciclos que anualmente venimos haciendo con nuestro socio institucional, con Funcas, y que este año lo hemos dedicado a lo que ha supuesto el informe Letta y el informe Draghi para repensar un poco hacia dónde podría ir la Unión Europea y hasta qué punto podría convertirse en un elemento dinamizador de las políticas europeas. Ello ha coincidido también con que es un año electoral. Hay un parlamento nuevo en Bruselas, Estrasburgo, y al mismo tiempo nos encontramos con que la Comisión va a echar a andar a primeros del próximo mes y evidentemente plantea, por la composición del Parlamento y por las políticas que estamos viviendo a nivel mundial, plantea unos retos de cómo vamos a saber si vamos a poder mantener las señas de identidad de esta Unión Europea, que es básica, porque yo creo que nosotros no nos somos conscientes de lo que puede significar una zona que está preocupada por la innovación, pero también preocupada por mantener una agenda social. A veces, incluso en la sesión que tuvimos en octubre, salieron varios temas, algunos de ellos de cómo tendremos que actualizar nuestras formas de regularnos y nuestras formas de gestionar este conglomerado de países que se han embarcado en este proyecto tan ilusionante de la Unión Europea, pero que de alguna manera se ve muy acosado por las situaciones que se dan desde los Estados Unidos o desde China o desde países como la Federación Rusa y las complicaciones que se ven en las cercanías de nuestras fronteras, como es tanto el drama de Gaza como la propia y ya muy larga guerra en Ucrania debido a la invasión de Rusia sobre estos territorios. Europa vive un momento muy decisivo y yo creo que en la primera sesión se plantearon cuáles eran los grandes retos que surgían del informe Letta y del informe Draghi y hasta qué punto quisimos señalar, y lo planteamos así conjuntamente con Funcas, que esta sesión fuera dedicada básicamente a pensar si la búsqueda de la innovación y de esa innovación rabiosa va a llevarse por delante a lo mejor algunas cautelas que tendríamos que tener para mantener la cohesión social y la agenda social europea y ver un poco también las posibles incompatibilidades que pudieran darse entre esta innovación acelerada y este despreocuparse a veces de que el contenido social de la Unión Europea es lo que hace de nuestro ámbito comunitario uno de los ámbitos donde se ve lo que puede ser la calidad de vida que tendríamos que extender a todo el planeta. Como ustedes saben, el Club de Roma nació y se hizo muy popular a comienzos de los años 70 por el informe de los límites, su informe de los límites al crecimiento. Pero la idea inicial del Club de Roma que mantenía Aurelio Peccei era cómo desarrollar unos sistemas que potenciaran el desarrollo de las personas, vivieran donde vivieran, y también unos mecanismos de gobernabilidad, no de crear nuevas gobernanzas, sino hasta qué punto a partir de las gobernanzas que ya existiesen, ser capaces de tener la agilidad suficiente para ir afrontando cada uno de los retos y cada una de las encrucijadas. Esto es lo que hace distintivo al club y eso es lo que nosotros quisiéramos seguir manteniendo de este modesto capítulo nacional, es el capítulo español, que es quizá el único capítulo que ha sobrevivido, el que no ha desaparecido como otros que han desaparecido y han vuelto a recrearse, sino que desde que se creó en el año 76 está promoviendo debates al hilo de las líneas maestras en que se fundó el Club de Roma en los años 70. Yo simplemente tengo que agradecer a nuestros ponentes y a nuestra moderadora el que hayan aceptado participar en esta sesión y me voy a callar ya porque son ellos los que tienen muchos más conocimientos y nos van a dar muchas luces sobre los temas que ahora mismo suponen este dilema de si podremos mantener y acelerar nuestros procesos de innovación sin perdernos y descuidar la agenda social que es básica para tener una sociedad humana que es la que se vive en la Unión Europea en la mayoría de nuestros países. Nada más, muchas gracias. Así que, Elisa, te paso a ti la palabra, eres la que nos vas a moderar y las que algunos lenguaraces como yo,
pues nos tendrás que quitar la palabra. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya son buenas tardes. Acabamos de superar las 12:30 de la mañana. Muchas gracias, decía a José Manuel, al presidente del capítulo español del Club de Roma, y por la invitación a participar en este acto. Tengo el placer de hacerlo, de moderar este acto desde la sede de FUNCAS, Think Tank de Estudios Económicos y Sociales y Socio Institucional del capítulo español del Club de Roma. Preparar una intervención como esta, aunque se limite a la moderación, que es que seguramente la posición más sencilla, pero siempre lo veo como una oportunidad para leer, para reflexionar acerca de temas importantes sobre los que en este un poco tráfago de vida que llevamos, pues a veces reflexionamos solo demasiado ligeramente, ¿no? Son temas realmente profundos. eh, y para mí esta moderación representa también una oportunidad de escuchar a expertos, a personas que aportan sus conocimientos y experiencias a debates importantes, y yo diría que incluso necesarios en este periodo de la historia en el que estamos. Por cierto, un periodo que, como otros muchos, no lo olvidemos ni tampoco pequemos de presentismo, es crucial y es inquietante. José Manuel utilizaba un adjetivo que a mí me gusta mucho, es decisivo. Realmente depende mucho el futuro de la Unión Europea y de todos los Estados miembros, de las decisiones que tomemos pronto. No podemos seguir procrastinando, como decía Draghi, también de otra manera, con otras expresiones también a Enrico Letta. Bueno, en esta sesión contamos con tres expertos con trayectorias profesionales muy destacadas, y voy primero a presentarlos muy brevemente. Necesitaría mucho más tiempo para presentar sus trayectorias, pero supongo que las conocen bien algunos de ustedes, y si no, se pueden encontrar también en la web y en todo tipo de documentos. Son realmente extensas, son muy destacadas estas trayectorias. José Luis González Baibén, de formación ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, fue funcionario internacional al servicio de la Comisión Europea. Desempeñó también el cargo de consejero de Industria, Energía, Trabajo, Comercio y Turismo en la Junta de Castilla y León, y posteriormente de director de la representación de la Comisión Europea en España. José Molero es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, y ha dirigido el Programa Internacional para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, del que también ha sido director, y consta como un gran experto en economía de la innovación y el cambio tecnológico, así como también de organización e internacionalización industrial. Y por último, Pau-Marie Close, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, es experto en desigualdad y en pobreza, fundamentalmente, aunque ha escrito también sobre muchas cuestiones sociales. Ocupó el cargo de Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil entre 2018 y 2019, y posteriormente fue diputado en el Congreso en la 14ª legislatura. Cuenta, por tanto, con experiencia política y de gestión administrativa, o política o gestión política administrativa reciente, y además también es un investigador muy sólido y conocido en el ámbito de las ciencias sociales. Muchas gracias a los tres por participar en este debate. La primera sesión que escuché posteriormente, no pude hacerlo en directo. En esa primera sesión de octubre se hizo un repaso sobre los principales puntos de los informes Letta y Draghi, centrando sobre todo la atención en la dimensión regulatoria y también en la dimensión, digamos, del diagnóstico general que planteaban ambos informes, y haciendo especial hincapié, diría yo, centrando la atención especialmente en las propuestas de financiación, en las propuestas de inversión. Yo querría que en esta sesión dirigiéramos la mirada hacia dos dimensiones, una ya la ha avanzado José Manuel, que es la dimensión social, pero antes, aprovechando que contamos con José Molero y con José Luis Valde, me gustaría que formular algunas preguntas iniciales sobre la dimensión empresarial. Porque los informes Draghi y Letta, aunque esta es una cuestión que no se trató de una manera, como digo, central en el anterior debate, interpelan de una manera muy clara a las empresas europeas. Sin embargo, estamos viendo precisamente estos días, o estos meses podríamos decir, incluso podríamos alargarlo estos años, que la economía que consta como el motor de la Unión Europea se encuentra en un momento muy crítico, con una tendencia muy preocupante ya antes de la pandemia, daba signos de agotamiento,
y posteriormente a la guerra de Ucrania, pues con los problemas de suministros de insumos industriales, pues se ha venido agravando este problema. Me refiero a Alemania, como habrán podido imaginar fácilmente. Los expertos hacen también referencia no solo a los problemas derivados de la guerra de Ucrania, sino también a problemas relacionados con no ha sabido mantener un sistema educativo bien acoplado a las necesidades de su sistema productivo. Plantean también el problema demográfico. Incluso hablan algunos del estado social sobrecargado, cuestión sobre la que volveremos posteriormente. Pero empezando quizá por lo más cercano, por las empresas españolas. He leído en estos días precisamente declaraciones de José Molero y José Luis Valdés muy concordantes, por cierto, sobre la importancia de la tecnología y la innovación en las estrategias empresariales, y también declaraciones bastante coincidentes en lo que podría ser algo así como un lamento de que en España hemos descuidado la innovación. Yo quiero citar brevemente algunas de esas declaraciones. Opina José Molero: lo que nos ha faltado, cito literalmente, de acuerdo con lo que se ha publicado, lo que nos ha faltado mucho en las últimas décadas en España lo que nos ha faltado mucho en las últimas décadas en España en temas de tecnología e innovación es un pensamiento estratégico, o sea, poniendo en cuestión el pensamiento estratégico sobre tecnología e innovación, o sea, la falta de ese pensamiento. José Luis, por su parte, en un artículo sobre los vehículos híbridos y eléctricos, confesaba que a principios de este siglo, o sea, estamos hablando de hace aproximadamente pues, un cuarto de siglo, es decir, hace 25 años, intentó, cito también, enviar una señal a la industria para la reconversión que vendría obligadamente y cuanto antes comenzara, pues mejor. Pero que esa señal, decía a continuación, no fue recogida por los agentes interesados del mundo político, del mundo sindical, incluso por los fabricantes, por las empresas y por las universidades. Bueno, la cuestión que a mí me gustaría plantear en primer lugar es, ¿estamos poniéndonos ya al día en esta materia, digamos, este retraso que tenemos en cuestiones de innovación y tecnología? Son también, habría que plantearse, los informes Letta y Draghi un buen estímulo para acelerar esa puesta al día. En definitiva, contamos con un tejido productivo en Europa y en España en particular, por donde queráis empezar, con suficiente capacidad de innovación en sectores clave y también con suficiente escala para enfrentar ese desafío existencial del que nos hablaba Mario Draghi en su informe. No sé. Encantado de que es cualquiera de los dos, José. Parece que te has animado, estupendo. Bueno, alguien tiene que empezar. A ver, por supuesto que, bueno, primero dar las gracias al capítulo español del Club de Roma, que haya pensado que puedo ayudar algo, o por lo menos esclarecer algo. Mira, tenemos creo que la sana manía los profesores de aclarar conceptos. Porque aunque parezca mentira, cuando hablamos de innovación, no todos estamos pensando en lo mismo. Y eso es fundamental. ¿Qué entendemos por innovación y cuáles son los procesos que creemos que llevan a la innovación? Y ahí hay una enorme disparidad de criterios. Y de cada uno de esos criterios se derivan políticas distintas. Voy a poner solo dos ejemplos. Si yo creo que básicamente la innovación es un derivado de la ciencia, entonces mi política es muy clara, es el apoyo a la ciencia. Si por el contrario creo que la innovación es un producto del mercado, mi política también es muy clara. No debe haber políticas, puesto que el mercado lo introduce. Y podría poner otros muchos ejemplos, es decir, no todo el mundo piensa lo mismo. Y esto lleva a que se esté, a mi juicio, no digo ni mucho menos en el informe Draghi, que ya anticipo que creo que técnicamente está muy bien hecho. Otra cosa es que yo tenga algunas matices que hacerle, ¿no? Pero vamos, a ese informe y a mi tesis doctoral, quiero decir, a cualquiera. Pero fijaros, ahora se ha llegado un momento, cuando yo estudiaba, en económicas no se nos enseñaba nada de la tecnología y la innovación. Es el mundo de la economía sin innovación. Los libros de texto no hablaban de esto. Ahora está ocurriendo lo contrario. Se está hablando de innovación sin economía y sin sociedad. Estamos en un momento donde parece que la innovación es algo así como el bálsamo de Fierabras del Quijote, que todo lo cura. Bueno, dicho así, pues todos estamos de acuerdo, pero yo creo que hay que matizar eso. Por ejemplo, cuando en el informe Draghi
Bueno, primero, el informe de Draghi es muy amplio y tiene de todo, pero si uno se coge solo el capítulo de innovación, comete un error, porque la competitividad de Europa en el mundo, claro que tiene un problema serio con que estamos retrocediendo en la carrera de generar nuevo conocimiento aplicado. A mí cuando algunos dicen, es que la innovación cuando llega al mercado, mire usted, si no llega al mercado no es innovación, es inventos, es otra cosa. Es que hay cosas muy, muy sencillas. Innovaciones con éxito en el mercado, pues que si no, no son innovaciones. Entonces, ahí se ha confundido y se está planteando la competitividad como si se derivara. Hay un gráfico inicial que relaciona la productividad con el gasto en I+D+I. Y claro, la correlación sale, pero correlación no es causalidad. Que hay una relación entre ambas, claro, pero la competitividad sigue dependiendo también de los costes, de los servicios, de la energía, de las estructuras colaborativas, de la posición internacional que se ocupe, de la calidad de nuestras instituciones. Todo eso influye en la competitividad de los países. Eso hay muchas cosas en el informe Draghi, por ahí aparecen. Pero creo que hay que rescatarlas mucho para evitar que poniendo más dinero, voy a ser una butar, en inteligencia artificial, todo lo demás se nos dará por añadidura, ni mucho menos. Y ahí lo que yo sí me gustaría poner un puntito en lo que en los aspectos sociológicos, no solo por lo que las incidencias que pueda tener la innovación en los temas sociales, que por supuesto, sino que sin los aspectos sociales no se produce la innovación. Es decir, la innovación es un fenómeno colectivo de agentes sociales, por supuesto la empresa es esencial, pero no solo la empresa. Están las instituciones públicas, están las instituciones privadas, están las instituciones educativas, y se innova dentro de un sistema. Se innova el sistema, donde las empresas son fundamentales porque estamos en un sistema de economía de mercado, claro. Y alguien tiene que coger las cosas y llevarlas al mercado, comprarlas y venderlas, y a eso le llamamos empresa. Eso me parece muy importante. Para no extenderme mucho más, la relación entre innovación y desarrollo es mucho más compleja que la que hay. Hay muchísimos estudios que nos dicen que a mayor gasto en I+D no siempre se produce más innovación, ni mucho menos mayor competitividad, de la manera proporcional. Hay lo que llamamos los economistas rendimientos decrecientes importantes, que cada vez hay que gastar mucho más para seguir avanzando lo mismo. Por tanto, estas cosas hay que oír a la gente, y en Europa hay expertos, como los que han hecho el informe Draghi, por cierto, que la nómina de ellos es fantástica, hay que escucharles, mucho. Y ya para no abusar, pero como introducción, yo creo que aquí deberíamos distinguir tres aspectos, no los voy a desarrollar, los lanzo. Uno, la posición europea en el contexto internacional. Me parece que ese es el más fácil, porque bueno, en el capítulo sobre innovación del informe Draghi se dan suficientes datos para esto que estamos diciendo del atraso. Pero a mí me gustaría rescatar una idea que, como somos mayorcitos, el año 95, la Unión Europea editó el Libro Verde de la Innovación y se acuñó el término de la paradoja europea. La paradoja europea consistía en que Europa era un líder en ciencia, pero sí iba rezagada en innovación. Esa pregunta tenemos que hacerla. ¿Seguimos siendo un líder en ciencia? Según muchas estadísticas, en muchos campos tampoco estamos ya siendo líderes en ciencia. Tenemos un bagaje enorme, bla, bla, bla. Por tanto, la posición europea me parece lo más fácil. Segunda, Europa es de unas asimetrías espectaculares. Con el Innovation Scoreboard, que hace con unos 30 indicadores, mide la posición global en innovación de los países. O sea, con más de 30 indicadores, no con el gasto, no, con 30 indicadores. Como todos los análisis, discutible, matizable. Lo que saca es que hay 4 clubs de países en Europa. Los líderes en innovación, los fuertes seguidores, los moderadamente innovadores y los retrasados. Lo podemos poner en términos geográficos que es muy sencillito. El núcleo de los líderes está en el centro y el norte de Europa. De los países nórdicos todos están a la cabeza. Finlandia, Suecia, Dinamarca. Después viene un núcleo de países
fuertemente seguidores, donde está Francia, donde está Alemania, donde está Austria. Después vienen los moderadamente innovadores, donde está España, que son sobre todo del sur. Tenemos centro-norte los más avanzados, en el terreno templado el sur y en el terreno más retrasado Europa Oriental. Simplificando mucho, porque en Europa Oriental Chequia no es lo mismo que Rumanía, ni en el sur España es igual que Grecia. Pero para entendernos, esa asimetría, que por supuesto no desconoce el informe Draghi, pero esa asimetría es crítica. ¿Por qué? Porque los intereses de estos tipos de países son distintos a la hora de programar estrategias. Y eso hay que entenderlo. Y ahí viene el tercer asunto, que otros sabéis mucho más que yo, que es el famoso tema de la gobernanza en Europa. Ya desde los primeros planes, los primeros programas marcos, había una discusión en Europa que yo creo que sigue siendo importante. ¿Qué tienen que perseguir estos programas? ¿Excelencia o cohesión? ¿Tiene que perseguir la excelencia de las instituciones, de las empresas europeas, o tiene que promover que se equilibren las posiciones dentro de Europa? Ese va a seguir siendo un debate. Y no es tan sencillo, porque si uno apuesta solo por la excelencia, eso ya es difícil. Recuperar parte del terreno que tenemos perdido. Eso ya es difícil. Pero ¿cómo se combina eso con que no se nos quede rezagada la mitad de Europa? ¿O es que vamos a hablar de una Europa a 2 velocidades en innovación? Yo creo que esas son las preguntas. Yo no, de momento no respondo, pero al menos lanzo algunas ideas de cara al debate, porque yo estoy preocupado por estas cosas, por supuesto, y yo creo que todos nos... Bueno, ya no me callo porque lo que quiero es escucharos. Muchas gracias, José. Compartimos la preocupación, todos los que estamos aquí, seguramente, todos los que también nos están escuchando y nos van a escuchar. Y me parece muy interesante esa visión más sistémica que has intentado dar de la cuestión y, sobre todo, huyendo de la simplificación y de la rápida, a veces, conclusión que extraemos de una correlación que la convertimos rápidamente en causalidad, ¿no? Yo creo que está muy bien advertir que no estamos simplemente ante un tema de inversión, de financiación, y que financiemos esos 800.000 millones anuales y ya tendremos ahí la competitividad de alguna manera mecánica. Esto es un problema mucho más complejo. Intervienen todos esos actores, políticos, privados, públicos, institucionales, sociales, y se requiere una estrategia muy bien pensada, ¿no? Con estas ideas, un poco tomándolas estas ideas como punto de partida, querría pedirle ahora la opinión o el parecer a José Luis. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por darme ocasión de participar en esta jornada. Yo he sido 22 años funcionario de la Comisión Europea y también he tenido experiencia en las administraciones nacionales y en el sector privado. He sido presidente de Tecniberia, la patronal de las ingenierías. En esos 22 años he conocido 5 papeles importantes, como el informe Letta o el informe Draghi, la Agenda 2000, la Agenda de Lisboa, el informe SAPIR, el informe Letta, el informe Draghi. Ninguno de esos papeles ha tenido ninguna importancia en 2 aspectos fundamentales. 1, la generación de políticas de arriba abajo de la propia Comisión. 2, la generación de iniciativas abajo arriba de la población europea. Es decir, falta voluntad política para hacer las cosas y falta pedagogía política para que los estratos inferiores de la sociedad europea, ciudadanos y empresas, acompañen eso. ¿Qué ha pasado? Uno de los florones tecnológicos de la tecnología europea era el sector del automóvil de combustión. Los automóviles de combustión europeos, todos lo sabemos, eran, digamos, los más cotizados en el mundo, incluso en China. De repente, alguien lanza una cosa que se llama Fit 55, que no entro a discutir o a debatir si es correcta o no, pero se carga la industria de la automoción de combustión europea. Ese señor era un político que tenía una formación literaria. Y en China había un ingeniero que había trabajado en Audi, que es el ministro del automóvil, y lanza el automóvil eléctrico. Entonces, está clarísima la cuestión. O sea, realmente no es un problema de generación de políticas, es un problema de personas y de generación de políticas a partir de posiciones ideológicas. Europa apuesta por reducir emisiones de carbono, lo que está muy bien, aunque, como sabéis, emite el 7% de las emisiones mundiales y China el 34%, y entonces se carga la industria europea del automóvil de combustión. Lo estamos viendo, Volkswagen, Mercedes, y ya sabéis que además es un sector que probablemente es el de mayor empleo en la Unión Europea.
Y en cambio, China, de alguna manera, lanza ese automóvil porque hay una persona que además, curiosamente, ha trabajado en Audi, en una empresa alemana, y que lo hace el ministro del automóvil en China. Entonces, bueno, esa es una explicación que además yo esta mañana, cuando preparaba un poco esta intervención, repasaba, y es que hoy día la competición global es científico-técnica. Entonces, tener un gobierno analfabeto científico-técnico es una barbaridad. Es como renunciar a competir. Está clarísimo. Entonces, si uno se repasa la nómina de los comisarios europeos o de los ministros de los estados nacionales o de los eurodiputados o de los presidentes de los consejos de gobierno y compara con la nómina de esos mismos en el Oriente, verá que la diferencia es apabullante. O sea, en el Oriente la mayoría de la gente son científico-técnicos. No digo que eso sea ideal, pero un cierto equilibrio, porque aquí la mayoría son, digamos, no científico-técnicos. Sinceramente, no creo que eso sea un hándicap, pero sí tiene consecuencias como la que acabo de decir, ¿no? Otro sector en el que esto ha pasado claramente, y también ahí hay una componente ideológica detrás, es la energía. Cuando empieza el problema energético, el Estados Unidos no era el primer productor de petróleo ni de gas del mundo, ahora lo es. Es el primer productor de petróleo y de gas del mundo por el gas shale y el petrol shale, cosa que en Europa está prohibida. Yo no entro en si eso es bueno o es malo, pero evidentemente la innovación que supone el desarrollar una nueva tecnología para producir gas y petróleo a través del gas shale en Europa está vedada, ¿no? Y lo mismo ocurrió, y ya entraríamos en otro debate mucho más profundo, con la energía nuclear. Es decir, la energía nuclear en Europa se cerró claramente, fue la señora Merkel, que estos días publica sus memorias, que por cierto son muy interesantes de leer, se asustó con lo de Fukushima, porque ya sabéis que Chernóbil, la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo que no había sido un accidente nuclear, sino un accidente soviético, y entonces hoy día quien más plantas nucleares produce también es el Oriente, es China, es Corea, y Europa se ha quedado rezagada y está en términos de esclavitud energética. En resumen, creo que más que papeles literarios que no llegan a generar ni políticas ni actitudes ni arriba abajo ni abajo arriba, lo que hace falta es una componente mucho más científico-técnica en la gobernanza de Europa y de los Estados europeos, nada más. Pues muchas gracias también por ese aspecto que introduces en la discusión, que al fin y al cabo pones la mirada en los decisores políticos, ¿no? En las cualidades que tienen y, bueno, es verdad que aquí ese Pero no componente solamente los decisores. Hay una frase de Juncker, que fue presidente de la Comisión, que es muy reveladora. Dijo, sabemos lo que tenemos que hacer, pero si lo hacemos no nos votan. efectivamente, y aquí entramos en una cuestión también que está El muy problema es ese, el relacionada. problema es que no solamente los decisores políticos han actuado con una carencia de estrategia, como decías tú antes, es que no han hecho pedagogía política abajo arriba y no hay más que oír a los filósofos chinos cuando hablan la actitud del europeo. Por ahí en alguna transparencia de mi presentación hay una frase que no me atrevo a repetirla porque no me la sé de memoria, pero que lo que viene a decir es que el europeo lo que quiere es estar sentado en un sofá, ver la tele y ver partidos de fútbol en la televisión. Y claro, si comparas esa actitud con la de un chino, pues evidentemente, o sea que no es tanto una cuestión, digámoslo así, de generación de papeles, propuestas, que al final, insisto, no tienen, sino un problema de actitud de todo el tejido productivo, empezando por abajo y, por supuesto, empezando por arriba. Es un problema de actitud, como decías, es un problema de personas, es un problema al fin y al cabo también de la selección de quienes dirigen en los distintos ámbitos de la vida pública. Eh, y también es un problema, según dejan entrever esos informes, es un problema que tiene que ver con el modelo social que nos hemos dado en Europa y que en cierto modo compromete muchas decisiones gubernamentales, es decir, compromete muchos presupuestos, son una buena parte de los presupuestos y, y que realmente se ve por parte de algunos analistas como un grave lastre a ese impulso a la competitividad. En un estudio sobre empresarios que estamos concluyendo en Funcas, los empresarios y directivos nos hablan de las cargas fiscales, por ejemplo, que soportan y que limitan su competitividad, lo dicen clarísimamente, y se refieren entre ellas particularmente a esas cargas sociales, ¿no? Si su competitividad se limita, pues entonces se limita también su capacidad de inversión en recursos tales como tecnología. Ese es un poco el razonamiento que hacen y además lo hacen de una manera muy consistente en conjunto, ¿no? Bueno, pero son esas cargas sociales las que en buena medida financian las prestaciones que conforman eso que se llama el modelo social europeo y que supuestamente queremos mantener. De hecho, por ejemplo, en el informe de Draghi una y otra vez
mantiene que la inclusión social debe ir, o la competitividad debe ir de la mano de la inclusión social. Yo creo que así lo interpreto yo, ¿no? Que detrás hay cierto temor por parte de Draghi a ser considerado un defensor a ultranza de la competitividad, cuidando las cuestiones sociales. Letta es mucho más claro en ese aspecto. El informe Letta hace muchísimas referencias a lo social. O sea, yo esta mañana he tenido también un poco la curiosidad final de ver cuántas veces aparece el adjetivo social, y aparecía más de 150 veces en un espacio mucho más pequeño. Es decir, aparece mucho más que en el informe de Draghi, que es más largo, ¿no? Pero incluso Draghi tiene un poco, a mí me parece, esa, digamos, reserva, ese malestar ante la posibilidad de que le consideren una persona que no defiende suficientemente el modelo social europeo. En definitiva, Pau, y esta pregunta va dirigida a ti. ¿Hay un trade-off entre inclusión social y competitividad? ¿Y hasta qué punto lo hay? ¿Y hasta qué punto eso nos va a limitar en Europa también? Que no se trata solo de las cargas asociadas, sino, como a mi juicio muy bien ha señalado también José Luis, de que hay una intención por parte de quienes nos gobiernan de mantener ese estado o esas prestaciones, esos servicios, porque en buena medida su éxito electoral y por tanto su permanencia en el poder depende de ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías contar acerca de esta, que yo creo que es la clave fundamental de realmente todas estas cuestiones que nos estamos proponiendo? Si empujamos a Europa hacia la competitividad global, hacia la mayor productividad, no vamos a perder terreno en esas conquistas sociales que, bueno, vienen de atrás. Realmente se han ido acumulando poco a poco y construyendo y consolidando desde aproximadamente los años 50. ¿Tú ves ahí un trade-off? ¿Crees que no lo hay o que podemos salvarlo? Y manteniendo la ambición de situar a España en ese contexto europeo y en esa economía global. No creo que pueda dar una respuesta categórica a esto, ¿no? Evidentemente, bueno, hay que atender a estas consideraciones sobre la posibilidad de que determinadas inversiones sociales puedan, digamos, por lo menos necesitar adaptaciones y cambios de la misma forma que lo necesitan, digamos, las políticas industriales o las políticas económicas que hemos estado considerando aquí. Dicho esto, es cierto que el modelo europeo hasta el momento, o durante buena parte de la historia del siglo XX y de principios del siglo XXI, ha sido un modelo de relativo éxito, éxito en términos incluso de innovación, ¿no? Y eso ha sido compatible con el desarrollo de un Estado social, ¿no? Y en particular, bueno, pues en los últimos años, las políticas sociales se han ido adaptando pues a un escenario que exigía cambios y que exigía cambios para convertir a las políticas sociales también en unas políticas que tenían componentes de inversión, en lo que se refiere a la formación de trabajadores a lo largo de la vida, a la formación de trabajadores en etapas cruciales, en etapas tempranas, a la lucha contra situaciones que podían, digamos, malograr capitales de la ciudadanía. Pues yo qué sé, pues a mí me compromete particularmente la pobreza infantil, a la que he dedicado parte de mi trayectoria. Sabemos que en buena medida luchar contra la pobreza infantil es luchar contra unas cicatrices que afectan a la productividad de los trabajadores en edad adulta. O sea, ser niño pobre es fundamentalmente estar condenado en buena medida al fracaso escolar y, digamos, a una acumulación subóptima de capacidades, de competencias, de facultades que no se cultivan, pues porque se vive en una situación de adversidad social, ¿no? Y en ese sentido, digamos, estos componentes de inversión social se han reforzado en los últimos años, tanto a nivel de política nacional, que ya no, digamos, dedica una cantidad, o sea, toda la atención a las políticas más pasivas, sino que ha introducido estos
estos nuevos componentes, como en la política europea. La política europea fundamentalmente ha sido una apuesta por líneas de actuación, de inversión social, que hicieran posible, digamos, incrementos de productividad y aprovechamiento óptimo de activos, ¿no? Las políticas han sido fundamentalmente políticas de formación, políticas de conciliación de vida laboral y familiar, últimamente políticas de apoyo a los jóvenes en los procesos de inserción al mercado de trabajo, o políticas de lucha contra la pobreza infantil para, como dije antes, evitar que se malogren los talentos de muchos individuos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la respuesta a tu pregunta es, hay trade-off, depende de el tipo de políticas que vayamos a desarrollar, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ese contraste que señalabas entre el informe Draghi y el informe Letta, ¿no? El informe Draghi, bueno, reconoce la necesidad de preservar, fundamentalmente la palabra clave es preservar el modelo social europeo. Incluso reconoce la importancia de determinadas inversiones para posibilitar la innovación, es decir, habla en un determinado momento del modelo sueco, en qué medida el modelo sueco ha sido perfectamente compatible con la innovación y una protección social alta. En el modelo sueco ha sido compatible con la protección. Reconoce algunos riesgos de las transformaciones económicas y de modelo productivo que pueden redundar en aumentos de desigualdad. Es verdad que después prácticamente no habla de cómo afrontar esos riesgos, ¿no? Y en ese sentido es interesante el contraste con el modelo Letta, ¿no? Porque el modelo Draghi, como tú dices, yo creo que, digamos, has tenido la misma intuición que yo. Draghi, en cierto modo, se pone la venda antes de la herida y dice, no, yo tengo presente el modelo social, pero en el fondo Draghi es, digamos, tiene en la cabeza un modelo fundamentalmente liberal, ¿no? Letta tiene un planteamiento socialdemócrata y es un planteamiento que invoca constantemente a Delors y al espíritu de Delors, ¿no? Delors decía, nadie se enamora de un mercado, ¿no? Pues, y la idea que hay detrás del planteamiento de Letta es, bueno, necesitamos que no se erosione la confianza social en un contexto de cambios muy acelerados y que pueden tener efectos sociales potentes, ¿no? Y en ese sentido, Draghi, Letta habla mucho más de los riesgos de desigualdad que puede traer consigo, digamos, un cambio acelerado que no tenga presente estas heridas sociales que puede producir, digamos, esta evolución social, ¿no? Y a mí me interesa mucho, y con eso acabo, dos planteamientos que hace Draghi, Letta, porque está pensando fundamentalmente en política europea, en política que se pueda desarrollar desde la Unión Europea en este ámbito social, ¿no? Hace referencia a dos grandes problemas. Uno, y no lo llama así, es, digamos, algo que también ha mencionado José Molero en relación a la cohesión, ¿no? Esa Europa de dos velocidades que él no la concreta tanto en países que innovan más o que innovan menos, sino en regiones, en posibles regiones que entren en una fase de declive, ¿no? Y el peligro que entraña tener en el seno de la Unión Europea y para el proyecto europeo, digamos, estas regiones donde, bueno, pues buena parte de la población con más talento, la población, digamos, más flexible, más capaz de ser innovadora, abandone estos territorios y, digamos, son regiones que entren en peligro. Y él no lo menciona, pero hay todo un debate académico en los últimos años sobre el hecho de que estos son muchas veces zonas, regiones que están abocadas a un declive y ese declive genera malestares que alimentan opciones políticas populistas, fundamentalmente de derecha radical, y se está pensando fundamentalmente en regiones más despobladas, regiones rurales,
donde en muchos países, en las últimas elecciones, estamos viendo, digamos, un auge muy fuerte de las opciones populistas, ¿no? En las últimas elecciones, yo qué sé, en Austria o en Alemania, ¿no? Los partidos, digamos, de extrema derecha, la FPO o AfD en Alemania, pues han obtenido resultados fantásticos en las zonas más rurales, en las zonas, digamos, donde no hay servicios, donde, digamos, la gente se siente agraviada por la falta de infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Y Letta apuesta por ese lado claramente por una política de acceso universal a ciertos servicios básicos. Y dice que la Unión Europea, una de sus tareas principales en los próximos años va a ser tener que desarrollar esas políticas junto a todas esas políticas de innovación, porque si no, no será sostenible el proyecto europeo. Y la otra, que voy a ser también más breve, a la que hace mención, es la política de vivienda, ¿vale? La política de vivienda, porque el acceso a la vivienda está siendo un problema que nosotros estamos sintiendo de forma muy acuciante, pero que es un problema general que atraviesa buena parte de Europa y que sobre todo atraviesa las zonas, digamos, más prósperas, las zonas más innovadoras, y afecta incluso a la capacidad de desarrollo y de innovación de estas zonas en la medida en que, por ejemplo, limita la movilidad de los recursos humanos, ¿no? O sea, si tú no puedes acudir a determinados espacios que son zonas prósperas y tal, porque no te puedes costear la vivienda o porque, digamos, sueldos que permiten costear la vivienda incrementan, digamos, los costes del trabajo, pues tenemos un problema que va más allá de la cohesión social y se adentra en el espacio de la competitividad, ¿no? Entonces, el problema de la vivienda evidentemente es un problema social, es un problema que erosiona la confianza de las instituciones y que todavía no se ha materializado claramente, digamos, o no ha tenido una proyección política clara, pero bueno, esto ya es un poco cosecha mía, porque Letta no lo dice, digamos, explícitamente, pero hay una insinuación de que puede convertirse en un problema político. Esto, digamos, también es algo que no está resultando ajeno a los últimos desarrollos de la política europea. Es decir, se ha nombrado un comisario de la vivienda que tiene que presentar un plan de acceso a vivienda asequible, y se están iniciando toda una serie de reflexiones sobre qué medidas se pueden adoptar para corregir este problema que puede ser un lastre. Es decir, que en ausencia de determinadas políticas sociales, digamos, podemos también, digamos, agravar ciertos problemas que afectan pues a dimensiones de competitividad, de innovación, etc. Elisa, con tu permiso, me Sí, gustaría por que Óscar, supuesto. ¿puedo pedirle a Óscar que proyecte una transparencia con el presupuesto comunitario del 2025 para que veamos cómo la inercia presupuestaria no tiene nada que ver con los informes de papel que se hacen? O sea que, digamos, la dinámica presupuestaria de la Unión Europea sigue su marcha por una tremenda inercia, donde hay dos grandes políticas, que son la agrícola y la de cohesión, que siguen manteniendo entre las dos el 70-80% de los recursos, y el resto de cosas que se dicen en los papeles no tienen por el momento, y yo no sé si lo tendrán, una traducción presupuestaria para una acción política concreta, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, cuando se habla de técnica organizacional de la gobernanza, hay una cosa que en la Unión Europea siempre parecía que era un dogma, que era el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es que debe ocuparse de algo el que está más cerca y tiene medios para hacerlo. Cuando todos se ocupan de todo, pasa lo que ha pasado en Valencia o lo que está pasando en Valencia estos días, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener también una cierta precaución a la hora de distribuir competencias, reconociendo la gravedad de los problemas, que no la eludo, en cuanto a quién es el que debe actuar para resolver un problema, ¿no? Entonces, no sé si en el tema, por ejemplo, de vivienda, la Unión Europea es más eficaz para resolverlo que los ayuntamientos, no lo sé. Y no sé si lanzar
al debate europeo también un problema como ese, puede suponer un enrarecimiento de la distribución competencial entre los... Ya hay 6 niveles de gobernanza. En España tenemos 6 niveles de gobernanza: el europeo, el nacional, el regional, el provincial, el comarcal y el municipal. Entonces, si todos se ocupan de todo, realmente la ineficacia... No solamente ineficacia, la ausencia de responsabilidad, que es lo que estamos viendo estos días, es brutal, ¿no? Entonces, si no te importa poner esa transparencia, la segunda del presupuesto, la primera del presupuesto. Pasa una. La siguiente, por favor. Esa. No, la anterior, la anterior. Esta. Bueno, este es el presupuesto de la Comisión para el 2025. Sube un 15% sobre el 2020. Las rúbricas más importantes son la del lo que llaman mercado único, innovación y numérico, que resulta que tiene menos recursos este año que en el 2020, en porcentaje, a pesar de lo que estamos diciendo. La más importante de todas es la cohesión, que tiene en cambio muchísimos más recursos que en el 2020. De ser el 34% del presupuesto pasa a ser el 39%, y la tercera, recursos naturales y medio ambiente, que sabéis que enmascara la política agrícola comunitaria, aunque se titula recursos naturales y medio ambiente, y que también disminuye del 2020 al 2025. Entonces, en resumen, en cambio aparece una rúbrica de defensa. Lo que quiero decir es que yo, que ya he conocido, y lo decía, y no quiero con esto quitar valor académico a los papeles, pero claro, los papeles tienen que traducirse en acción política, y la acción política es otra cuestión. Entonces, la acción política se refleja en este presupuesto, y este presupuesto tiene poco que ver, o no tiene nada que ver, con lo que estamos discutiendo de los papeles Draghi-Letta, como ocurrió con la Agenda de Lisboa, con la Europa 2000 y con el informe Sapir. Nada más quería deciros eso. ¿Puedo hacer un apunte a esto? En principio me parece muy interesante este planteamiento acerca de la importancia de los papeles, pero en todo caso apelaría al hecho de que el presupuesto europeo es el que es y es relativamente reducido, digamos, el El 1,2%. Sí, sí. El PIB En europeo. términos de Producto Interior Bruto de Europa es relativamente pequeño y se pueden hacer pocas cosas con el presupuesto europeo, ¿no? Y hay muchas prioridades en este momento, digamos, de primer orden, porque nosotros hablamos, en este caso, de innovación en terrenos tecnológicos, en terrenos de transición energética, pero está todo el tema de la industria de defensa que se ha puesto en juego en este contexto convulso de Europa, ¿no? Y que, digamos, se puede agravar en los próximos meses cuando llegue Trump, si no muestra un compromiso, el mismo compromiso que tenía Biden con la OTAN, con la guerra de Ucrania. Es decir, que podemos estar ante la necesidad de enfrentar, digamos, desafíos muy importantes y bueno, en cierta medida vamos a tener que adaptar pues el próximo presupuesto, que además se va a negociar en este mandato de von der Leyen, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo espero poco de Europa en términos presupuestarios. Claro. Espero poco, pero espero mucho más en términos morales y técnicos, ¿vale? Es decir, Europa se ha dotado de una estructura de gobernanza que implica un cierto liderazgo moral a la hora de promover políticas, ¿no? A través del semestre europeo, a través de las recomendaciones de país, que obviamente no tienen un valor jurídico, pero yo he estado, digamos, trabajando desde dentro del gobierno y las recomendaciones europeas tienen un valor, ¿no? Y adaptamos, obviamente transponemos directivas, pero más allá de transponer directivas, sobre todo los gobiernos más comprometidos con Europa, pues adaptan sus políticas. En mi caso, las que mejor conozco son las políticas sociales a las recomendaciones que llegan de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, compartiendo, digamos,
el planteamiento que has hecho de poner, digamos, una nota de cautela a lo que puede hacer Europa, sí que tengo la sensación de, más allá de que creamos que sea el informe Draghi o el informe Letta, sí que creo que Europa ejerce un cierto liderazgo moral y técnico y de agenda incluso, y probablemente Europa no vaya a poner mucho dinero para que construyamos vivienda, ¿vale? Pero quizás puede flexibilizar determinadas limitaciones que impiden que gastemos en vivienda, ¿no? O Sí. puede, digamos, bueno, pues convertirlo en un en un problema de primer orden cuando hace el informe de país y nota ciertas carencias, ¿no? O sea, yo me he ocupado fundamentalmente, Elisa dijo que yo había sido alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil. Bueno, a mí me ha venido de perlas, así hablando, digamos, de forma llana, me ha venido de perlas que en cada uno de los informes de país, que son informes fundamentalmente de naturaleza económica, hubiera una advertencia sobre los altos niveles de pobreza infantil en España. Me ha permitido, digamos, tener unas cartas que jugar muy interesantes a la hora de exigir que eso fuera una prioridad en el gobierno que estaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, soy más optimista probablemente respecto a lo que Europa pueda hacer con todas las cautelas que obviamente has mencionado y que comparto, ¿no? Y tienes razón. Y perdón, un pequeño comentario. En el año 2002 se publicó un libro que se llamaba The Brussels Effect, que era el Exacto. efecto Bruselas, lo recordaréis, ¿verdad? Y aquel libro preconizaba la idea de que la estricta regulación europea en muchos ámbitos, concretamente en casi todos los relativos a la sostenibilidad y a la salud, iba a conseguir que, aun no siendo productores de esos elementos, las empresas mundiales que producían esas cosas adaptaran sus productos a los estándares europeos porque iban a ser mucho más vendibles en el mundo, por entendernos, ¿no? Eso no ha ocurrido, al revés. Ahora lo que se está es quejando, nos estamos quejando de que el Brussels Effect, la superregulación europea, está limitando la competitividad. Entonces, seguimos un poco en ese difícil equilibrio entre una cosa y la otra, pero yo el riesgo que veo en lo que dices liderazgo moral, yo más que liderazgo moral, el riesgo que veo es que sea un think tank, que al final, cuando se lanzan papeles y no se tiene dinero o no se tiene capacidad política para hacer lo que se dice en los papeles, y yo en una de las transparencias, y ya no hay tiempo a ponerla, en mi vida comunitaria he vivido 5 papeles y un liderazgo político que fue el de Jacques Delors. Y Jacques Delors, sin papeles, puso en marcha muchísimas más cosas que los 5 papeles a los que me refería. Entonces, creo que hace falta liderazgo político y pedagogía política, más que papeles academicistas. Y no menosprecio en absoluto los papeles academicistas en la línea de lo que tú señalas, pero la realidad de la experiencia, por lo menos la mía, es que lo que ha tenido más efectos prácticos sobre la actuación política europea han sido liderazgos potentes y pedagogía política, mucho más que papeles academicistas. Mira, quería... Sí, antes de... sí, perdona, José, te voy a dar la palabra. No, por favor. No, que no tengo ninguna prisa, pero hay cosas... Mirad, una cosa que ha puesto de manifiesto ahora, o el tema de la defensa. A ver, antes de estos debates, con la crisis del 2008, con la pandemia, etcétera, el gran debate no era este, era la industria. Era cómo Europa había perdido su posición industrial. Por cierto, no todos los países igual. Y cómo era necesario una reindustrialización de Europa para tener un peso en el mundo. Claro que está vinculado a la innovación, pero son dos cosas distintas. Porque para crear industria, más allá de la innovación, hace falta crear empresas. Y hace falta crear empresas en un entorno extremadamente competitivo al interior de Europa. O sea, si yo creo una empresa española que gana, puede haber una empresa francesa que pierda. Y esto es complicado de resolver. Hay dos aspectos que a mí me gustaría, hoy no hay tiempo, pero quizá para otros debates. Por ejemplo,
toda la cuestión de cómo se está reformulando las cadenas globales de valor y cómo eso está incidiendo en esto de la política industrial y en el tema de innovación. Entonces resulta que un modelo del que estábamos todos más o menos, bueno, yo no, pero en fin, había un consenso de que viene en el mundo la globalidad, etcétera, eso está saltando por los aires. Y ojo que con Trump va a saltar más por los aires, porque decididamente va a ir. Pero claro, muchas de las empresas europeas, sobre todo las grandes, les ha ido bien por esa globalidad y por esas cadenas globales de valor de las que se han beneficiado e indirectamente se ha beneficiado una parte de la clase trabajadora y de la sociedad europea. Eso hay que cuestionarlo, porque ya otros no lo quieren, pero que no. Pero fijaros que sobre ese debate de la industria, ojo, los que explicamos innovación le decimos a la gente que el éxito en la innovación no solo es la idea, sino el ser capaz de producir lo que yo inventa. Y eso con el tema de la pandemia y de los requerimientos de material médico era evidente. No es que no se supieran hacer mascarillas, es quien tenía la capacidad industrial de hacerlas. Ese debate se junta ahora con el tema de la defensa y otra palabra que a mí me pone un poquito de los nervios, que es la soberanía. La soberanía está vinculada al tema de la defensa, pero no solo. A mí me resuena, y claro, esto es, si lo junta uno contra... Hay una tendencia hacia un proteccionismo creciente en el mundo, que Trump lo está promocionando, y que Europa, me temo que lo va a intentar combatir ese proteccionismo con un cierto proteccionismo europeo que a mí no me gusta nada. A mí me tienen que decir qué se quiere proteger y qué no se quiere proteger, porque claro que quiero proteger cosas, entre otras cosas, nuestro modelo social, pero no sé si necesariamente ciertos sectores industriales. Como antes ha dicho José Luis, todo el tema de la política agraria común hay que rediscutirla en este entorno de soberanía, etcétera. Bueno, fijaros que hay por ahí ejemplos de políticas que no están en estos informes y que han lanzado importantes estudios europeos que tienen que ver con esto desde otra perspectiva. Por ejemplo, algunos compañeros como Daniele Archibugi, Giovanni Dossi, Mariana Mazzucato, etcétera, han propuesto recuperar la idea de empresas públicas a nivel europeo. El modelo es Airbus. O sea, el modelo de que el mundo se puede mover es Airbus. De eso no se está discutiendo. ¿Cuántos Airbus podríamos hacer en qué tipo de circunstancias? Porque es que si no, no entendemos. Y para terminar, desde los años 2000 aproximadamente, había un debate en Europa que no he vuelto a oír, que era el hollowing out. Es decir, que las empresas españolas potentes, entre otras las alemanas, que tenían que hacer mucho gasto en investigación, se iban a Estados Unidos a hacer eso. No es que no hicieran en Europa, pero desplazaban. ¿Por qué? Porque el conocimiento que necesitaban. Pero no había una contrapartida de inversión en I+D en Europa por parte de las empresas de Estados Unidos. Yo no estoy oyendo ningún debate de eso. ¿No deberíamos plantearnos también un poquito, bueno, ¿van a jugar algún papel en esto las multinacionales? Es que me temo que aunque no queramos, lo van a jugar y lo están jugando. Por lo tanto, como decía José Luis, enfrentémonos a eso. Si ya está estudiado, lo que hace falta es decir, ¿y a esto cómo le enfrentamos? Pues yo creo que la noción de empresas públicas a nivel europeo y de una creciente conexión de nuestros sistemas de innovación es que son sistemas desconexos, cosa que no pasa en Estados Unidos y que no pasa en China. Pero claro, con el mismo tamaño, la eficiencia es menor por las desconexiones, por las no funciones. Entonces, todo lo que fuera ir caminando hacia integración de ese sistema, de esos sistemas nacionales en ciertos aspectos, hacia una parte europea, funcionaría. Ejemplo, la Agencia Espacial Europea. Quiere decir, es que cuando nos hemos puesto a hacer esas cosas, las hemos sabido hacer. Ahora lo que pasa es que probablemente la iniciativa no es tanto solo pública, como puede haber sido con la Agencia Espacial Europea, etcétera, pero también habrá que pensar que las empresas que quieren competir en el mundo, las empresas europeas, tendrán que ver en qué medida no potencian el que se junten piezas de sistemas nacionales que sumados, pues son individuos, pero no tienen nunca la masa crítica que tiene Estados Unidos y China por no hablar de la gobernanza. Ellos no tienen nuestros problemas de gobernanza.
para bien o para mal. En algunas cosas para bien, en otros para mal, porque claro, yo la gobernanza con Trump no es que sea lo que más pero yo creo que fijaros, volver a recuperar el problema de la industria, volver a pensar, como ha dicho Pau, el tema de los temas de defensa que van muy vinculados y el tema de soberanía no está en el informe Draghi. En el otro hay más, pero en el Draghi no, por lo que tú has dicho, José Luis, y además tiene todo el derecho del mundo a tener su filosofía social y política, nadie se la va a discutir. Pero claro, le he dicho yo al principio, según yo considere las cosas, derivo unas políticas u otras, ¿no? Ya está, con eso quería un poco que no se me olvidaran esos 2 o 3 asuntos. Hay un Muchas ejemplo. gracias. Sí, Ay, perdona, muchas gracias, José, por esas observaciones que has hecho, que en cierto modo introducen o reintroducen el tema que yo había puesto inicialmente sobre la mesa, el tema de las empresas, que a mí me parece crucial y que no lo hemos debatido suficientemente. Draghi está interpelando a las empresas y está también señalando la importancia que tienen en todo este proceso. Importancia clave en el aumento de la competitividad y precisamente en la ambición que tienen que tener también por desarrollar esos sistemas mejor conectados. Ese tema me parece fundamental y a lo mejor, José Manuel, tomando el guante que nos has lanzado cuando has dicho puede haber ocasión para otros debates, quizá lo deberíamos plantear monográficamente. Las empresas en la Unión Europea después de los informes Letta y Draghi, ¿no? Pero yo quería volver a una cuestión que ha planteado Pau. Hablaba del liderazgo moral y de agenda de la Unión Europea. Y yo creo que los informes Letta y Draghi, más Draghi que Letta a mi juicio, son una llamada a no considerar o no autocomplacernos con el liderazgo moral y de agenda. Yo no creo que sea un liderazgo técnico, creo que Pau has dicho también técnico, liderazgo técnico, bueno, en el sentido en el que yo lo entiendo, no lo tendría, pero desde luego sí que estoy de acuerdo en que Europa tiene un liderazgo moral y de agenda muy importante. Ahora bien, aquí de nuevo la clave reside en los Estados miembros, porque sabemos ya esta célebre frase de la Comisión propone y el Consejo dispone. Has mostrado una visión bastante optimista de esos cambios que se han efectuado en los últimos años. Yo, sin embargo, la comparto solo a medias, porque hablando de las reformas que se han efectuado en los últimos años, dije, bueno, se han hecho reformas para adaptarnos a esos retos. Bueno, no las han hecho todos los países. Aquí, de nuevo, la Comisión ha tenido muy poco margen para imponer a los países reformas que sí que habrían conducido, sí que habrían impulsado procesos de aumento de la productividad y de la competitividad. Estoy pensando, por ejemplo, en esas reformas de los estados del bienestar que sí que han acometido los países nórdicos, sí que lo han sabido hacer, que sí que lo tenía más fácil, por ejemplo, en los Países Bajos, porque tenía ya un sistema tanto de prestaciones sanitarias como de prestaciones por desempleo y por pensiones seguramente más adecuado a lo que podríamos estar pensando hoy como un modelo alineado con estas nuevas necesidades de la economía global. Pero hay otros estados que no han hecho esas reformas, ¿no? Y yo creo que a tenor de esa trayectoria remolona, no podemos ser muy optimistas. Mientras, como habéis señalado acertadamente, la Unión tenga tan poca capacidad de acción política. Las declaraciones están bien, pero llega un momento, sobre todo cuando la situación se va agravando, se va complicando, en que ya no valen las declaraciones ni los informes. Hay que ponerse manos a la obra. Y ese es el problema. ¿Se van a poner los estados manos a la obra para intentar reformar sus administraciones públicas, sus economías, de acuerdo con lo que precisaría un arreglo como el que, o un escenario como el que dibujan las propuestas del informe Draghi? Es decir, hay disposición por parte de los estados para hacer esas reformas que conducirían a ese objetivo de aumento de la productividad y de la competitividad. Yo, francamente, ahí no soy muy optimista. Creo que no se ha conseguido, sobre todo por parte de algunos estados, que están todavía muy anclados en una forma de hacer política muy poco pedagógica hacia la sociedad, y aquí vuelvo a lo que ha dicho José Luis González Valer, falta pedagogía, y también unos estados con élites políticas muy interesadas en mantener el poder
Y por mucho que hagan declaraciones alineadas con el informe Draghi, con el informe Letta y con tantos otros informes que ha habido antes, en realidad su acción política está determinada por otros factores que poco tienen que ver con esos informes. Está claro. Y quería sobre esto también, sé que vamos regular de tiempo, pero me encantaría que pudierais hacer alguna observación al respecto. Pues yo como interpelado, digamos que sin disentir en lo básico, y además mi comentario estaba muy centrado, digamos, en un momento de cierta efervescencia en un campo menor en la política europea, que es el campo, digamos, de las políticas sociales, ¿no? O sea, Europa no se creó para desarrollar políticas sociales. Digamos que las políticas sociales han sido, digamos, un añadido relativamente reciente, bueno, relativamente reciente, digamos. Delors de alguna manera introduce esta esfera en Europa y vive de diferentes vaivenes, ¿no? Digamos que mi pequeña euforia probablemente se deriva del hecho de que la reacción social a desafíos mayúsculos ha sido muy diferente en los últimos 7, 8 años, desde la Comisión Juncker, a la reacción que se había dado antes en situación de crisis, ¿no? Entre el 2010 y el 2014, pues vivimos un momento muy bajo del compromiso de Europa con su modelo social, que en principio es una de sus señas de identidad, ¿no? Llegamos, Juncker ya cambia los discursos, pero también cambia determinadas prácticas, ¿no? La crisis del COVID la hemos vivido de forma totalmente distinta, la hemos vivido con el mecanismo SURE para, digamos, mitigar los efectos de una crisis sobre el empleo y de forma relativamente exitosa, por lo menos en nuestros países del sur de Europa. Es decir, el COVID sin, digamos, los ERTES, financiados en parte con el SURE, pues habría sido, digamos, una realidad completamente distinta a la que fue, ¿no? Y eso, digamos, invita a un cierto optimismo respecto a lo que puede hacer la política europea, aunque no sea de forma sistemática, ¿no? Los mecanismos de recuperación y resiliencia, el fondo Next Generation, también ha sido un salto cualitativo en la actuación de la Unión Europea. Es decir, que ha habido en los últimos años un activismo que no sé si es sostenible, que tengo mis dudas acerca de si es sostenible, y viendo la agenda estratégica de los próximos años en comparación a la agenda estratégica del 19 al 24, pues no invita mucho al optimismo. Pero digamos que los que nos dedicamos a temas de política social tenemos algún motivo para el optimismo, siendo consciente de lo que has dicho. Algunos estados son mucho más cumplidores que otros, ¿no? En particular, España en los últimos años, digamos, todo lo que son capítulos de gasto y de política en inversión social, pues se ha puesto bastante las pilas, ¿no? Podemos ser más críticos con si nos salimos del ámbito de la política social, como tú has mencionado, pues reforma de administraciones públicas, pues podemos ser bastante más críticos. Pero en algunos capítulos yo creo que sí que ha habido avances interesantes, y que no sé hasta qué punto, digamos, estamos en condiciones de decir mucho más en los campos a los que realmente se dedican los informes Draghi y Letta, ¿no? Los campos de transformación energética, de innovación tecnológica, etcétera, etcétera, pues no los conozco lo suficiente para hacer una valoración. Entiendo que hay muchas más razones para el pesimismo. También sería relativamente optimista con muchas cautelas respecto a la cuestión de la defensa, ¿no? De la industria de la defensa. Es verdad que, digamos, el cambio se ha producido de manera muy reciente con un documento, en este caso, con la brújula estratégica de Borrell, pero bueno, se han dado algunos pasos
todavía muy tímidos, pero que han tardado muchísimo en darse y se abrigan unos horizontes que hace años, digamos, eran inconcebibles a la hora de desarrollar una industria de la defensa más coordinada, digamos, más europea, digamos, que no compremos solo a Estados Unidos o compremos a Israel las armas, sino que seamos capaces de producirlas nosotros, y eso va conectado con la política industrial. Es decir, que hay luces y sombras, ¿vale? Es decir, no te quiero hacer una impugnación a la totalidad del planteamiento que has hecho, pero sí que quiero introducir algún aspecto, digamos, más luminoso al planteamiento que has hecho. Pues gracias, Pau, eso siempre está bien, la verdad. Quiero darle la palabra ahora a José Manuel, que le había levantado la mano, y después escucharemos con mucho gusto a José y a José Luis. José No, Manuel, por es favor. una pequeña matización, Elisa. El capítulo organiza debates sobre temas que puede debatir, como el que tenemos hoy, pero huimos siempre de dar consejos que vayan más allá sobre cómo debemos organizarnos. Otra cosa es que a niveles personales, algunos de nosotros compartamos alguna de las ideas, y por lo que tú me decías, evidentemente para mí el problema de Europa es que hasta la llegada de Delors todo fue avanzar hacia una mayor integración y hacia una mayor cohesión, y había un liderazgo político, como resaltaba José Luis antes, y esto tiene se plasma en la vida pública de que Europa llega a la estrategia de Lisboa como mucho más optimista. Incluso Rifkin nos pone de ejemplo y dice que vamos a ser el acabose. Pero claro, la cruda realidad es que de pronto cuando vemos evolucionar los temas, pues vemos que el Consejo Europeo tiene un peso creciente y los estados tienen un peso creciente como estados que no abogan por la integración, que no abogan por la integración. Y entonces el problema es que en un mundo tan global y con las dimensiones que están adquiriendo otras economías, el tener economías pequeñitas que no apuntan por la integración, eso es un hándicap que a lo mejor no viene claramente explicitado en los informes de Letta y de Draghi, pero que es la realidad. Y entonces tú estás fuera de los circuitos en los que puedes competir. Primero porque una de las cosas que Europa todavía no es consciente es que somos muy pocos y cada vez somos menos. O sea, y hemos perdido oportunidades como de acercarnos a integrar a países como Turquía, que han participado en temas europeos, o sea, era el Imperio Romano de Oriente. Y sin embargo, nosotros, debido a que alguna vez los turcos se acercaron demasiado a Viena, les hemos puesto todo tipo de pegas y los hemos echado fuera. Y resulta que no influimos para nada en el Mediterráneo, a pesar de que es nuestro mar y deberíamos de tener una proyección pública mucho más importante, o hemos perdido las proyecciones que antes teníamos sobre África. Yo creo que uno de estos días tiraré un libro de hace 30 años que hablaba de la triada y que era de un japonés y decía que había un punto de confluencia y donde estaba muy claro que Europa tenía un patio trasero que era África, mientras que Estados Unidos tenía Latinoamérica. Claro, hoy día realmente Europa cuenta algo en el concierto mundial cuando somos tan pocos que a veces somos menos proporcionalmente. Nosotros no vamos a entrar en esos debates por eso. O sea, seguiremos haciendo debates más de tipo técnico, de aprender componentes como los de hoy, pero no vamos a cuestionar el modelo europeo en cuanto a la propia gobernanza que se ha dado y que es una gobernanza que sigue manteniendo las fronteras nacionales. O sea, no estamos caminando hacia la integración, sino estamos fomentando una integración sui generis donde todos vamos a ver qué podemos recibir de Europa, pero no nos comprometemos a hacer una Europa mucho más grande y mucho más dinámica. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Pues completamente de acuerdo. Muchas gracias por la intervención y por la aclaración, José Manuel. Yo creo que nos quedan aproximadamente 10 minutos. Me gustaría escuchar a José Luis y a José si tienen algo que añadir al respecto. Y luego, si nos da tiempo, me encantaría en 2 frases que hiciéramos como una especie de apuesta sobre lo que van a ser los próximos
5 años, a, digamos, grandes líneas de actuación en los próximos 5 años. Bueno, es una visión que igual se cumple o no, pero me gustaría escucharla porque seguro que tenéis ideas interesantes que decir al respecto. Sí, José Luis, por ejemplo, o José, es igual, empezamos por No, José. muy breve porque, claro, pero yo sé, por poner algo en lo que ha dicho ahora José Manuel, ¿no? De las diferencias por países. Mira, por no abrumar, pero cuando se cogen las estadísticas actuales, las más actuales, sobre quién está patentando en qué tecnologías en el mundo, eso está recogido por Draghi, pero no con el matiz que voy a decir yo ahora. Cuando se hace el escandallo por países, solo hay 2 o 3 países europeos que de vez en cuando sacan la patita. Alemania, a pesar de todo, claro, en ciertas tecnologías, tal. El Reino Unido, no es de la Unión Europea, pero el Reino Unido, a mí me parece que es algo que Europa tiene que pensarse, el Reino Unido. Suiza, hay que pensarse, es que Suiza está ahí, ¿no? Y el resto no aparecen nunca. Por supuesto, los primeros puestos, Estados Unidos, China, Estados Unidos, la India es un país de una pujanza tecnológica en algunos campos tremenda. Por tanto, quiero decir que ese tema que lo ha dicho José Luis, yo creo que lo hemos dicho todos, de los desequilibrios internos y la dificultad, por tanto, de tomar decisiones, digamos, para un espacio europeo, yo creo que a mí me parece el gran tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esas diferencias que existen, pero podamos contrapesarlas en algunas políticas concretas? Porque es que si no, cada uno va a seguir haciendo lo que piensa, ¿no? Nada más. Muchas gracias, José. José Luis. Sí, una de las personas que interviene en el chat pregunta nuestra opinión sobre el informe Niinisto. Niinisto es un político finlandés que ha hecho un informe alertando sobre la seguridad y la defensa de Europa. Y aquí también me gustaría poner de relieve cómo se manifiesta esa dicotomía entre gasto y actitud, ¿no? El país del mundo que más dinero gasta en industria, en defensa, es Estados Unidos. Gasta más o menos $1 billón de dólares, billón español, no billón americano. El segundo, y si sumamos todo lo que gastan los países de la Unión Europea, seríamos el segundo conjunto del mundo que más gasta en defensa, incluso más que China. Gastamos aproximadamente algo más de 300.000 millones de euros en defensa y China no llega a los 300.000 millones. De manera que en ese sentido estaríamos en el tema, digámoslo así, del gasto, estaríamos bien situados. Pero la pregunta es, ¿los americanos están dispuestos a perder la vida por defender su país? Y de hecho lo han hecho. Los chinos también están dispuestos a perder la vida. ¿Estamos los europeos dispuestos a perder la vida por defender nuestro país? La respuesta creo que es claramente no. Entonces, fijaros cómo el tema de actitudes y de la falta de pedagogía también aparece en este asunto, ¿no? Entonces, simplemente lo quería decir para poner de relieve esa cuestión que además, curiosamente, yo estos días, cuando estamos reprochando en alguna forma al próximo gobierno americano que no nos va a ayudar a defendernos, hay que repasar la historia. En mayo de 1940, Hitler entra en París. Es como si ahora Putin entrara en Roma, más o menos. Y Roosevelt no entra en la guerra hasta diciembre de 1941, un año y medio después, cuando ataca a Japón Pearl Harbor. Es decir, que no es nueva la geneidad, digámoslo así, cosa por otra parte lógica, de los Estados Unidos en la defensa de Europa. Es verdad que luego se monta la OTAN y la OTAN tiene un compromiso de defensa mutua, gracias a Dios, ¿no? Pero lo cierto es que no es nueva, o sea, no podemos seguir pensando en que Estados Unidos va a ser nuestro primo zumosol, evidentemente, y sobre todo, como dice el informe Niinisto, hay que coordinar un poco toda la defensa europea, porque toda la industria militar y de defensa, es decir, que quizás sea el elemento más importante para coordinar políticas. Fijaros, hay un ejemplo que pone un poco que es contradictorio con lo que hemos hablado, y es que la respuesta europea en la vacuna del COVID fue la más eficaz del mundo en cuanto a ponerlas en marcha. Y ahí intervinieron ciencia, intervino tecnología, intervinieron empresas, intervino todo. Y fue una respuesta súper eficaz. Es decir, Europa cuando hay una crisis reacciona. ¿Por qué? Porque la crisis hace pedagogía y los ciudadanos están convencidos. Mientras no haya pedagogía, creo que por mucho que gastemos en innovación, en defensa
o en cualquier otra cuestión, no habrá una actitud abajo arriba que genere las políticas que queremos. Por supuesto, acompañada de liderazgos arriba abajo. Nada más. Muchas gracias, José Luis, también por tus palabras. Has vuelto a poner sobre la mesa una cuestión muy importante, sobre todo para los sociólogos, Pau y yo. Aquí seguramente nos sentimos un poquito más familiarizados con estos temas, ¿no? De educación y cultura, pedagogía, como has dicho al fin y al cabo, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando pensamos en que una de las claves de la solución del relanzamiento de Europa puede residir ahí, pues preocupa particularmente porque sabemos que eso no se consigue de manera rápida. Ah, yo, por ir terminando también, o sea, cuando yo pienso en los próximos 5 años, quizá en una mezcla de deseos y de perspectivas un poco realistas, que te las va dando un poco pues, el conocimiento que también te procuran los años al fin y al cabo, y la voluntad de comprender mejor el mundo que nos rodea, yo creo que sí que va a haber algún impulso por parte de la Comisión. Creo que están muy preocupadas nuestros gobernantes europeos. Creo que van a ejercer algo más de presión. Eh, pero creo sinceramente que no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, bueno, sí sería importante que además de esa acción política diéramos pasos hacia la mejora de esa educación y el cambio de esa cultura en el sentido de conseguir pues, una sociedad que comprenda mejor los problemas, que sea más, que entienda la necesidad de competir en un mundo global, que sepa cómo es el mundo hoy día, que ya no podemos vivir en cierto modo pues eso, en nuestros territorios manteniendo niveles de bienestar como los hemos conocido en las últimas décadas. Y el informe Draghi sobre eso es muy claro, o sea, dice que sin competitividad, sin relanzamiento de Europa, no vamos a poder mantener los estándares sociales. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Y creo que se van a hacer esfuerzos. Yo sí que confío en que se van a hacer esfuerzos desde la Comisión Europea en ese sentido. Sí me gustaría también que los hicieran los Estados nacionales, los Estados miembros. Y bueno, yo me quedo con eso. Si queréis decir alguna última palabra sobre esta cuestión, sobre lo que podemos esperar de estos próximos años, pues estupendo. Y con eso podríamos, si os parece bien, José Manuel, te daría otra vez a ti la palabra para que quizá cerraras la sesión como mejor entendieras, con un breve resumen, con las palabras que tú estimas más oportunas. Muchas gracias. No, yo solamente para cerrar, recordar esto que tú has dicho, la llamada de Draghi a las empresas, ¿no? Esto también se hace en España, pero creo que esa llamada tiene que concretarse en acciones políticas, como se ha dicho, y sobre todo tiene que ser consciente de cuáles son los intereses de las empresas. Es decir, no son almas de la caridad, son empresas que quieren ganar dinero. Entonces hay que hacer compatible que ganen dinero con los otros objetivos. Eso es posible. Cuando alguien ha hablado de la crisis, José Luis, cuando nos zarandean es posible. Pero el problema es que lo hacemos entrecortadamente, de crisis en crisis, y no de manera sostenida. Por tanto, esta llamada a la sostenibilidad de las políticas, a la permanencia de las líneas estratégicas básicas, es crítica. Y ojalá que esta nueva comisión pues tome eso en consideración, ¿no? Muchas gracias, José. Pau. Sí, bueno, pues yo como me he abonado al optimismo, encadenaré ese recordatorio que ha hecho José Luis a la eficacia y al éxito de Europa con las vacunas a otros 2 éxitos recientes. Por una parte, los fondos Next Generation, que digamos están destinados a financiar, digamos, ese tipo de transformaciones que probablemente, digamos, ahora pende sobre ellos una cierta incertidumbre respecto a su sostenibilidad o incluso respecto a su eficacia, pero habrá que hacer la evaluación. Y en tercer lugar, a la reacción conjunta de Europa a la guerra en Ucrania. No hay que olvidar que, bueno, con las diferencias que hay en Europa y en los electorados europeos y en los riesgos políticos que asumen los líderes cuando, digamos, contravienen planteamientos de sus electorados, al final la respuesta europea a la guerra de Ucrania ha sido una respuesta de una magnitud y de una cohesión importante, ¿no? En este momento podríamos estar en una situación muy diferente si no se hubiera dado esa
esa reacción conjunta, ¿no? Podríamos estar en una situación en que simplemente Ucrania no podría haber resistido la acometida rusa con lo que eso representa. Quizás no para nosotros, que no percibimos esa amenaza de manera tan directa, pero os aseguro que en mi último cargo, que fue ser presidente de la Comisión de Exteriores, me tocó, digamos, entender muy bien por parte de los ciudadanos de los países limítrofes con Rusia lo que habría representado para los letones, los estonios, los moldavos, digamos, que hubiera caído Ucrania, más allá de lo que hubiera representado como fracaso para Europa y, digamos, para los valores que defiende Europa. Muchas gracias, Pau. José Luis. Bueno, yo terminaría también apuntándome al optimismo de Pau, porque quizá somos, una de las cosas que pasa en Europa es que somos quizá el único ente que se está autoevaluando constantemente. Es decir, yo no creo que en este momento en China haya una tertulia como esta, donde están, digamos, criticando lo que hacen ellos mismos en su gobernanza. Entonces creo que eso, que es método científico, básicamente prueba y error. Y, por ejemplo, yo he trabajado 12 años en la política de cohesión y cada vez que veía un cartelito de esos que decía esta estación depuradora ha sido cofinanciada por el Fondo de Cohesión, con dinero que venía de una peluquería de Múnich o de un dentista de Hamburgo, realmente escribimos un librito que se llama La mayor operación de solidaridad de la historia y nunca ha ocurrido nada parecido. En la historia nunca ha ocurrido nada parecido. Eso de una parte. De otra parte, si hoy uno coge un coche y sale de Ciudad de México y quiere llegar a Bogotá, bueno, pasar el Dairén es difícil, pero tiene que pasar 8 fronteras, donde cada una de las fronteras pierde como 8 horas, donde le tratan inhumanamente, donde te desnudan, donde hay que cambiar la moneda y cuando llegas a Colombia no tienes dinero. En cambio, si sales de Helsinki y vas a Lisboa, con una sola monedita y sin parar en ninguna aduana llegas perfectamente. Yo creo que tenemos que valorar lo que tenemos, pero efectivamente hace falta pedagogía para seguir construyendo y ser optimistas, como decíamos hace un momento. Nada más. Pues muchas gracias. Qué bien que terminemos con esta actitud positiva y optimista. José Manuel, ¿quieres cerrar el acto? No, muy brevemente, Elisa. Yo ahora que ha dicho esto José Luis, yo viví cuando entramos en la Unión Europea, entonces yo trabajaba en Telefónica y viví un caso de recibir 85.000 millones de pesetas para un programa pequeño, que era un programa de telecomunicaciones y desarrollo regional, Claro. y fue cuando empezamos a sentir lo que podía ser participar en Europa. Es más, muchas de las autovías que tenemos ahora se empezaron a financiar directamente con aquellos fondos de cohesión. Y muchas de las capacidades que, por ejemplo, tecnológicamente tiene hoy día una empresa como Telefónica y la pujanza en despliegue de fibra óptica que tenemos respecto a Alemania o respecto a Inglaterra, nacieron en aquellos tiempos. Yo soy por eso convencido de que la manera de vivir y de integrar Europa es fundamental para el desarrollo de todos nosotros. Pero a mí me preocupa, y esto no es una opinión del capítulo, es una opinión personal, me preocupa básicamente la deriva política que se están viviendo en los diversos estados y también las influencias de la Federación Rusa, que por cercanía influye directamente y estamos viendo en las últimas elecciones pues aparecer partidos prorrusos que potencian a determinados candidatos y que eso genera una desagregación en el Consejo. O sea, el Consejo va a ir pensando más en términos de estados que en términos de integración. Y esto es para mí lo más preocupante de Europa. Europa, claro que tiene capacidad de resistencia y tiene a su favor algo importantísimo, que es una calidad de vida que no se da en el resto de los países, ni siquiera en Estados Unidos, o sea, donde los pobres son mucho más pobres que los pobres europeos. Y esto es algo que juega a nuestro favor, pero tendríamos que intentar que las sociedades en las que estamos, sean conscientes de ese privilegio y que de alguna manera tengan un compromiso con ese tipo de vida europeo que nos hace ser líderes en determinados temas o que, por ejemplo,
A mí me ha sorprendido que últimamente han empezado a aparecer estadísticas donde España se está convirtiendo en un liderazgo de ensayos clínicos, cosa que yo desconocía. ¿Por qué? Pues porque resulta que es que estas sociedades nuestras, la preocupación por la calidad de vida y por la salud, nos permiten tener estándares de esperanzas de vida mucho mayores que en Estados Unidos o que en la Federación Rusa y que nos acercan a temas como Japón. Hay momentos en que yo creo que deberíamos confiar en la reacción y en jugar claramente la parte de estimularnos a nosotros mismos diciendo que es que este modelo que hemos creado y esto que decía ahora José Luis, de poder ir de Helsinki a la línea de la Concepción sin tener que pasar fronteras, es algo fundamental. O sea, pero no somos conscientes de esa cohesión eh, de las gentes. Ese es para mí el gran problema. Y sobre todo que nuestros liderazgos, a veces cuando oyes hablar y cuando, incluso en un tema tan capital para Europa, cuando tenemos tan poca población, que nos neguemos de alguna manera a jugar un papel en cómo gestionamos la inmigración. Porque sin inmigrantes Europa será cada vez más débil, será cada vez estará teniendo problemas en mantener sus sistemas productivos y nadie es consciente de ello. No sé si Angela Merkel, yo no he comprado el libro de memorias, pero yo recuerdo lo importante que fue el que Merkel le hiciera una apuesta que luego no le salió por intentar integrar a mucha más gente porque Alemania se daba cuenta de que no iba a tener músculo para seguir. Y ese es el problema que tenemos con Europa. Somos muy pocos, somos cada vez menos. La marcha del Reino Unido ha sido una marcha muy importante, ha sido una marcha muy importante y cada vez pintaremos menos si no somos conscientes de nuestra debilidad, pero también debíamos de ser conscientes de nuestras potencialidades. Y entonces tendremos que seguir haciendo debates, por lo menos para darnos ánimos entre los que vayamos quedando, que hemos vivido lo que ha significado pasar de un estado de aislamiento, donde no contábamos para nada, a tener ahora una presencia y unos niveles de calidad de vida que eran impensables hace unos años. Yo me acuerdo que cuando empecé mi vida profesional, cuando iba a unos organismos de Naciones Unidas sobre telecomunicaciones, sobre normalización de telecomunicaciones, sufría mucho viendo que el PTT suizo nos daba unas tarjetas para llamar desde las cabinas telefónicas que había en la Guía de Cornaven, en la Gare de Cornaven, y toda la gente que estaba limpiando servicios eran españoles. O sea, y yo volvía verdaderamente diciendo, ¿cuándo podremos tener niveles como los de Suiza y cuándo dejaremos de ser personas subalternas en los procesos productivos y en los procesos de generación de servicios? Hoy día nosotros estamos integrando a personas que necesitan de nuestra ayuda para desarrollarse, pero es fundamental que nosotros nos convenzamos de que Europa tiene salida en la medida que caminemos integrados. En la medida en que potenciemos los Estados miembros, cada uno por su lado, en esa medida nos hundiremos, aunque sí, cuando nos demos cuenta estaremos ya tan hundidos que no nos podremos volver a integrar. Así que tendremos que seguir abriendo debates. Muchas gracias por todas las ideas que habéis dado. Yo sigo pensando que se perdió una oportunidad después de la estrategia de Lisboa, cuando los británicos pusieron todo tipo de pegas a la agenda social que nacía con la estrategia de Lisboa. En el 2005 se perdió la capacidad de haber aunado, recuerdo todavía a Guterres, en una reunión que hicieron de consejos económicos y sociales en Lisboa previa a la reunión que dio pie a la estrategia de Lisboa, él insistía que teníamos que acabar con la pobreza en Europa. Él era primer ministro portugués en aquel momento. Todo eso se desvaneció en el 2005-2006 y entramos en pos de la competitividad y nos olvidamos de que no hay competitividad sin cohesión. Y eso es algo que deberíamos de mantener unido. No es posible crear una sociedad avanzada si tenemos niveles de desintegración social que nos impidan y que, por ejemplo, a mí, y lo digo porque Pau ha estado en ese tema, cada vez me sigue pareciendo más inaudito que digamos que España va bien cuando tenemos niveles de pobreza infantil cercanos a los de Rumanía. Es algo que es impensable. No podemos hablar de que estamos bien cuando seguimos teniendo temas de desigualdad. A eso vamos a dedicar un ciclo que teníamos que haber empezado con la Fundación FOESA y con la Fundación La Caixa y Intermonos Fan ahora,
y que lo vamos a empezar seguramente en febrero con ellos, porque es un tema fundamental. O sea, tenemos que no solo pensar en la integración en Europa, sino también en la propia integración de nuestras sociedades, donde no es posible seguir pensando que estamos bien cuando hay un tercio, casi un tercio de la población que lo pasa con muchas dificultades. Pues nada más, muchísimas gracias. Ha sido unas exposiciones magníficas. Yo he tomado un montón de apuntes y tendremos que sacar muchos más debates, Elisa. O sea, tendremos que contárselo. Me parece muy bien. Yo, José Manuel, estoy muy satisfecha de cómo ha ido el debate, sobre todo por lo que he podido escuchar, no tanto por lo que haya podido aportar, pero yo creo que ha quedado algo muy claro. Tenemos que cobrar conciencia de todo lo conseguido a través de la integración europea. Tenemos que cobrar también conciencia de todo lo que hay que conseguir para competir en un mundo que no es sencillo y cada vez está más globalizado y es muy competitivo. Y yo creo que si en algo hemos contribuido en esta aproximadamente hora y media a esos dos grandes objetivos, yo me doy por satisfecha y, y no puedo más que, pues eso, mostrar mi contento por haber participado en este debate y agradeceros a todos la participación también. Muchas gracias, he aprendido mucho. Vale, De pues eso se nada, trata en la muchas vida. gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos. Placer. Muchas gracias.